Hoy un lunes con cifras récord aquí en la ciudad de Paraná con la confirmación de 68 casos en toda la provincia de COVID-19, 52 de los cuales corresponden aquí al departamento Paraná. De ese total, 45 aquí en la ciudad, de los cuales por lo menos a 16 todavía se les está tratando de ubicar el nexo epidemiológico. En el día de la fecha son 3 los departamentos con confirmación de casos nuevos de coronavirus. Siguen siendo los 3 con más cantidad de casos confirmados. Por supuesto, el departamento Paraná, departamento Gualeguaychú, que en las últimas semanas ha elevado y ha multiplicado la cantidad de casos confirmados, y como venimos anunciando también aquí en ATP, departamento Federación. En el día de hoy, 2 casos más puntualmente en la localidad de Chajarí. ¿Qué es lo que pasó durante el fin de semana? Bueno, un gran incremento también de casos de coronavirus el día sábado con la confirmación de 36 casos positivos y ayer día domingo con la confirmación de 48 casos de COVID-19 nuevos. El día de hoy la encargada de comunicar precisamente la situación epidemiológica fue la ministra de Salud, quien habló también que la foto que estamos viendo hoy es la situación de hace 10 o 15 días atrás. Así que realmente va a ser interesante mientras pasa por aquí nos contar cosas que suceden en estas transmisiones en vivo. Importante charlar con nuestro próximo invitado, que es quien viene trabajando incansablemente en el contexto de cuarentena, nada más y nada menos que el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, hospital de referencia que tiene la provincia de Entre Ríos, sobre todo para los casos que han tenido mayor cantidad de complicaciones en el marco de este contexto y esta pandemia por COVID-19. Juani. ¿Cómo le va, doctor Grieve? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío de estar con ustedes y ya muchas gracias porque podemos llegar a la población y a la gente a través de ustedes, ¿no? Bueno, situación la de Paraná muy particular. Inevitablemente aquí en Santa Fe, sobre todo con Pau, con los reportes diarios tanto de la provincia de Santa Fe como de la provincia de Entre Ríos, trazábamos las comparaciones, digamos, son 2 ciudades que tienen una vida en común, inclusive muchísima gente que trabaja en una o en otra y se moviliza constantemente, y veíamos durante todo este último tiempo una situación en la capital de la provincia de Entre Ríos muy preocupante, y a la vez una situación en la ciudad de Santa Fe, como usted seguramente sabrá, bastante leve a comparación de Rosario, a comparación de Paraná o de otras ciudades. Imagino que el sistema de salud pasa por alguna cuestión similar. Aquí en Santa Fe, por lo menos por ahora, con un sistema de salud que viene bien, relativamente tranquilo. ¿Cómo está en el caso de Paraná el sistema de salud? Sí, obviamente ha habido cambios. Estos cambios comenzaron a observarse los últimos 10 días de julio y obviamente estos primeros 10 días de agosto, ¿no? Hemos tenido un aumento del número total de casos y acuérdense que siempre el porcentual se mantiene, dentro de las cuales el 80% va a ser oligosintomática y un 20% que el diagnóstico es neumonía y que esta puede ser leve, moderada o severa, y que las severas son el 5% y en general son a quien le tenemos que dedicar más tiempo y son los que tienen un pronóstico más reservado. Es verdad que nosotros tuvimos una curva muy plana hasta la primera y segunda semana de julio y que después fue en forma ascendente. Es verdad que Santa Fe ha mantenido la curva plana, ojalá que siga así, es muy probable de que haya cambios, nosotros también pensamos que la podíamos llegar a sostener y creo que va a ser fundamental qué es lo que ocurre de aquí hasta fin de agosto para ver cómo está el encuadre a nivel de septiembre de número de casos. Cuando vos decías, Paola, sobre lo que había hecho la ministra, es verdad que nosotros generalmente tenemos la foto 10 a 14 días después. Esto significa que lo que estemos haciendo hoy, la repercusión va a ser la última semana de agosto. Es importante que no aumente el número de casos, porque si aumenta el número de casos vamos a tener mayor número de pacientes internados. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los pacientes internados? Ha aumentado el número de casos. El promedio en terapia intermedia que nosotros teníamos de 18 a 19 casos ya está en 24, 25, 26 y el número de casos graves que nosotros teníamos de 1 o 2 pasó a 3, a 4, es decir que esto es bien correlativo. Por eso es muy importante que se preserven las medidas, que el aislamiento se cumpla, que sepamos que si está permitidas ciertas actividades lo tenemos que hacer protegidos, el uso de barbijo y fundamentalmente para mí el lavado de manos. Creo que el secreto de esto
es el lavado de manos, y creo que tenemos que saber nosotros que la gran mayoría de contactos se puede producir por elementos que tocamos o por manos que tocamos, y que de alguna manera esto hacen que nos llevemos a la boca o a los ojos y después se produzca la cadena. Y es verdad que desde el día viernes el Ministerio lo ha dicho, y nosotros también los hemos observado, de que cuando no hay nexos que se puedan llegar a seguir, uno llega a la conclusión de que hay actividad comunitaria. Y ojalá que con los cambios que ha habido en estos últimos días, esos nexos vuelvan a poder seguirse para que la actividad comunitaria baje o desaparezca. Vamos a ver qué es lo que ocurre. 1.184 casos desde el inicio de la pandemia hasta este momento en la provincia de Entre Ríos, la gran mayoría concentrados aquí en el departamento Paraná. El día viernes se explicó desde el área de comunicación de salud de la provincia que la tasa de duplicación en estos momentos es de 25 días. ¿Esto significa que en un mes de no controlar la situación nosotros estaríamos hablando aproximadamente de 2.300 casos en Entre Ríos? Sí, lo importante es que esa tasa de duplicación no baje, no se empiece a acercar en el tiempo, Paula. Si esa tasa se mantiene así o se prolonga a 30 días sería lo ideal. Cuando esa tasa se empieza a acercar y la duplicación de casos se empieza a disminuir progresivamente y baja a 20, baja a 15, es cuando nos preocupa por esa curva ascendente. Recordá, Paola, y esto lo estuvimos hablando, de que sabemos qué casos va a haber, pero lo importante es que ese número de casos se vaya sumando paulatina y progresivamente, y no en pico. Lo que puede llegar a bloquear o a saturar el sistema de salud, ya sea en pacientes internados con neumonías moderadas o en pacientes internados con neumonía severa en cuidados críticos, es el ascenso brusco. Y que esa tasa que vos estás hablando pase rápidamente a 20, a 15 o a 10, y esto significa que el número de casos se va duplicando en tiempos muy cercanos, ¿no? Así que ojalá se mantenga, lo vamos a ver de acá a fin de mes, o ojalá se extienda el tiempo de duplicación y no que baje. Y si ocurre, tenemos que tener todo el sistema bien aceitado, porque obviamente que si eso ocurre, el número de casos va a ir en aumento de pacientes internados. ¿Cómo analiza la situación o en realidad cómo está analizando usted la aplicación de plasma de convalecientes en pacientes diagnosticados con COVID-19 que en estos momentos están presentando sintomatología un tanto más complicada, un tanto más compleja y aguda? Bien, es interesante la pregunta tuya, Paola, para explicar bien cuál es el centro del tratamiento de estos pacientes. No, lo primero es identificar los pacientes que tienen y que no tienen el virus. Lo segundo, los que tienen enfermedad clínica, lo cual el número es bajo, pero estos que tienen enfermedad clínica sabemos que lo tenemos que controlar porque hay un número de casos que produce insuficiencia respiratoria progresiva. ¿Qué hay comprobado hasta ahora? Hay comprobado que el tratamiento sostén adecuado, la oxigenoterapia adecuada, la asistencia adecuada y la administración de 6 miligramos de dexametasona durante 10 días disminuye la progresión de la enfermedad y disminuye la mortalidad. ¿Qué es el otro elemento comprobado? De que faltan todavía trabajos, que administrar el plasma de pacientes convalecientes es seguro. Eso lo tenemos, por eso es importante, ustedes son uno de los medios de comunicación más importantes, y llegar a la gente sabiendo que la administración de plasma de convalecientes es seguro, sí, porque lo han dicho todas las organizaciones mundiales, inclusive la Organización Mundial de Salud. ¿Por qué? Porque hay un trabajo con 20.000 pacientes en la Clínica Mayo que asegura que es seguro. Lo que todavía no sabemos en cuánto podemos ayudar administrándole plasma durante los 10 primeros días de pacientes que tengan medidos anticuerpos y que estos sean aptos. La impresión, hasta ahora impresión, no demostración, es que puede disminuir a la mitad de los casos la gravedad y la mortalidad de los pacientes. Ojalá que estas cifras, como la dexametasona de Oxford, se vayan certificando. En la medida que vayan pasando más número de pacientes de nuestro grupo de investigación, tanto del hospital, del sanatorio, como el resto de los hospitales de Entre Ríos, que están autorizados por el Ministerio, y los grupos de investigación que también están en Buenos Aires, vamos a tener con certeza qué pasó con los pacientes que administramos, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la gravedad. El segundo elemento es que necesitamos que la gente que ha padecido la enfermedad se acerque al hospital.
porque nosotros necesitamos mayor número de dadores, porque no todas las personas que tuvieron COVID tienen el anticuerpo, el nivel de anticuerpo necesario como para poder ayudar, extraerles el plasma y hacérselo a los pacientes. Todavía es muy bajo el número. Yo después te quiero dar, cuando tú me lo digas, el número de teléfono al que hay que comunicarse para que le den un turno en el hospital para simplemente sacarle 5 centímetros de sangre, para lo cual nosotros vamos a medir los anticuerpos. Y de estos, los que tengan por encima del valor cutoff, que se llama así, que es 1.5, vamos a extraerle el plasma para poder donar. Y la donación es muy simple, Paola, porque extraemos los 500 mililitros, centrifugamos los 250 mililitros de su plasma rico, lo dejamos conservado, y los otros 250 mililitros de glóbulos rojos se los volvemos a transfundir. Dejamos pasar una semana y hacemos el mismo procedimiento que demora 1 hora, que es inocuo, que es rápido, y yo estoy seguro que de esta manera podemos dar vida. Dar vida significa no solamente mejorar la calidad de vida, sino salvar pacientes. Bueno, importantísimo esto que dice, doctor. ¿Cuál es el número? ¿Cómo nos podemos comunicar para aquellos que quieran hacerlo? El número del servicio de hemoterapia y servicio de banco de sangre es 422-4882. Repito, chicos, es 422-4882. Le van a dar un número. Las extracciones se están haciendo entre las 11 y la 1. ¿Por qué a este horario? Porque entre las 7 y las 11 se extraen sangre para el banco de sangre. Entonces hemos dispuesto 3 horas a la mañana para el banco de sangre y 3 horas desde el mediodía, desde las 11, para hacer, por un lado, las identificaciones de los pacientes que tienen anticuerpos y, por otro lado, las extracciones. Son seguras, que la gente sepa. El lugar donde van a ir es un lugar que está separado del hospital, que es muy seguro, o sea que no tengan ningún temor en acercarse, en que se los va a tratar muy bien, se los va a cuidar muy bien y van a poder donar vida. Ahí estamos viendo el número en pantalla, además. Gracias, doctor, por este tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes no llegaríamos a la comunidad, que es lo que necesitamos en este momento. Cuídense mucho, cuídense todos y esperemos que agosto y septiembre sea un poquito mejor de lo que tenemos ahora. Ojalá. Así podemos llegar a octubre con otro panorama, podemos aportar salud y podemos aportar a las otras patologías todo lo que en este momento estamos tratando de ver cómo hacemos para tratarlo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Paola. Gracias, chicos.